últimamente el clima acá ha estado malísimo. Ha estado horroroso. De hecho, hoy es el mejor clima que ha hecho en la semana. Se ha pasado todo el tiempo lloviendo. Y no lo soporto. Echo de menos ver los rayos del sol. Esto que estoy haciendo acá es un bizcocho, lo que me apetecía comer hoy por la mañana. Bizcocho. Vamos a hacer uno de vainilla rápido. Para que pueda desayunar. Y creo que esto también. O congelados. Creo que se me congelaron los huevos. Estaba a puntito de congelarse. Son 3 huevos medianos, 180 de azúcar, le echas chorrito de esencia de vainilla. No tendré que ir a buscar más. Mira este pomito, qué pequeñito. Lo positivo es que solo costó 7 reales, pero igual está chiquitico. 160 de leche. Que por si tienes duda tengo una receta en mi canal de cómo hacer, iba a decir bolos, de cómo hacer, ay se me olvidó el nombre, panetera, cake. Ah, por cierto, perdonen si se escucha eco, pero estoy evitando usar los micrófonos lo más posible porque la otra vez en el último vídeo se me vivían desconectando, no sé por qué. Bueno, básicamente ahora te voy a ir contando todo lo que vamos a hacer en el día, porque hoy es un día bastante atareado, iba a decir tranquilo, pero tengo demasiadas cosas que hacer. Bueno, después que terminemos de desayunar, que espero que sea lo más rápido posible, quiero comenzar a probar las recetas que les quiero subir el domingo, se las voy a empezar a probar desde ya, para asegurarme de que todo sale bien y de que me manejo bien ya con el nuevo horno. Y también quiero revisar algunas recetas viejas, algunas ideas que tengo viejas. Quiero terminar de hacer un short que quiero subir a YouTube y a Instagram. Y a TikTok, que por cierto tengo TikTok y tengo Instagram, así que por las dos. También creo que teníamos que ir al agro, pero creo que no vamos a ir a ningún lado. Hace mucho frío. Las cosas que quiero hacer hoy, practicar, ver donde puedo hacer el set de grabar los videos a partir de ahora, que la idea es hacerlo al frente de la ventana mirando para atrás. Se supone que cuando haya sol se ve más bonito porque entra la luz, demás, y la iluminación es mejor. Pero no sé porque últimamente estaba nublado todo el tiempo y lloviendo. Vamos a preparar algunas cositas. Este no es mi desayuno. Ahora te voy a enseñar mi desayuno, que es algo nuevo que preparé y nunca lo había hecho. Y bueno, que no sé cómo va a quedar. Mira, o sea, sé que la viste porque la usamos en el último video del canal, que si no la has visto, pues velo a ver, el de 3 leches. Estas fueron las que usamos. Me compré 2 de estas que las encontré en promoción. Les habían rebajado como 30 o 40 reales y las compré. Y bueno, es la primera vez que uso una bandeja de esta de vidrio templado. No sé cómo se llama, que sí, creo que era vidrio templado o vidrio convexo. Bueno, es la primera vez que uso una de estas. Y que te puedo decir, me encanta, son tan bonitas. O sea, porque de este lado puedes ver como la masa crece, se va haciendo. Ahora vamos a preparar mi desayuno. Ahora sí, lo que va a ser mi desayuno no es más que otra cosa que bagels. Es la primera vez que estoy haciendo bagels, no tengo ni idea de cómo se hacen, solamente encontré una receta, le cambié algunas cositas, la seguí y lo intenté hacer también por primera vez con fermentación lenta. Nunca había hecho una masa que llevara levadura con fermentación lenta, es la primera vez. Entonces, esto lo hice anoche para usarlo hoy. Mira cómo creció, tiene bastante aire adentro. Esto me debe dar para alrededor de unos 3 o 4 bagels grandecitos. Preparar la masa de bagel no tiene ningún secreto, solo mezcla los secos que aparecen en pantalla y de último agrega el agua templada. Después de eso vas a mezclarlos bien hasta que se forme una masa uniforme y la vas a amasar alrededor de 5 minutos. Ya luego decides si la vas a dejar reposar
1 hora para usar el mismo día, o si vas a hacer como yo, de dejarla en el frío toda una noche. Si lo haces como yo, tienes 2 opciones. 1, dejar que la masa se tempere sola alrededor de 1 hora, y la otra viene siendo amasarla hasta que pierda completamente el frío. Una vez tengamos la masa completamente temperada, lo que vamos a hacer es dividirla en 4 porciones iguales y vamos a comenzar a crear tensión en cada una de las porciones. Para esto vamos a estirar una de las pelotitas y vamos a empezar a doblar los bordes hacia el centro. Vamos a doblar hasta que cree tensión en la superficie. Para sellarlo, con ayuda de las 2 manos, hacemos tensión por debajo. Ya luego lo que vamos a hacer es pasarlas a una bandeja y dejarlas reposar alrededor de unos 20-30 minutos para que el gluten se relaje un poquito. Lo que se van relajando, vamos a ir haciendo los toppings y el relleno para los bagels. En mi caso quiero hacer de 2 tipos, dulces y salados. Para el salado voy a ir picando 2 cabecitas de ajo, unas tiritas de queso del grosor que dicte tu corazón. A mí me gustan particularmente finitas porque no soy muy fanático del queso. Y para el dulce, fruta. En mi caso, plátano, porque no teníamos nada. Y también para el salado voy a agregar algo de rúcula y un trocito de aguacate. Porque sí, porque hay que ser fitness en todo. Ya que agregamos ensalada, no nos puede faltar el aderezo, que no es más que miel, un poquito de mostaza, unas gotitas de picante para darle ese toque sabrosón. Vamos también a agregar vinagre con un chorrito pequeñito de aceite. Mezclamos todo bien y verás que gracias a la mostaza no se separa el aceite del vinagre y todo se queda bien juntito. Así se va a pegar mucho mejor en la ensalada. Ahora solamente reservamos esto para más adelante. Hay un problema, es que como hace tanto frío, los bagels aún no han doblado su tamaño. Están más fluffy, sí, y tienen bastante gluten desarrollado, pero se están demorando demasiado. Así que, aprovechando que ya sacamos esto del horno, voy a esperar a que el horno pierda un poquito de calor y los voy a meter adentro para que ahora sí puedan crecer. Tanto vamos a ver qué tal quedó. Así de esponjosito quedó. Míralo solamente qué suavecito está. Al final sí tuvimos que salir al mercado. No le grabé mucho porque bueno, se me quedó el móvil, así que no pude grabarles. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño y rápido unboxing de cositas que compramos. Vamos a acomodar las cosas y luego de acomodar las cosas vamos a ver si esos bagels ya crecieron. Son como la 1 de la tarde y pues no voy a almorzar yo. Ya ahora cuando estén los bagels se va a hacer mi desayuno almuerzo, para entonces ponerme a practicar el video que quiero hacer el domingo. Y ahora sí que sí, lo único que necesitaban era un poco de calor. Ahora con el horno ya crecieron, ya doblaron su tamaño y están más blanditos. Lo puedes comprobar si lo tocas y recupera un poquito su forma, pero no completamente. Ahora enharinamos un poquito con muy poquita harina y vamos a comenzar a abrirles el orificio que llevan en el centro, porque es una de las características que tienen. Para eso introducimos los dedos en el centro de la masa y vamos abriendo, como si estuviéramos haciendo una dona. Exactamente igual vamos a hacer. Tenemos que asegurarnos de que el hueco no nos quede demasiado pequeño, ya que esto tiende a crecer después de un ratito y se puede cerrar. Y si se cierra, pues ya no tendría forma de bagel, tendría forma de otra cosa. Otra opción es que lo hagas como se debe hacer profesionalmente, que es estirar la masa como si fuera un gusanito, te la envuelves en la mano y haces presión con las yemas de los dedos para juntar los bordes de la masa. En lo particular, a mí esta no me gusta porque me quedó bastante feo, fue el más feo que me quedó de los 4. Yo lo prefiero hacer como si fuera una dona. Aunque quién sabe, tal vez vas tú, lo haces y resulta que eres un maestro bagel y no lo sabías. Ahora yo los voy a dejar reposar bien tapaditos en lo que voy calentando el agua para ponerlos a hervir. Otra de las características que tiene. Al agua de los bagels vamos a ponerle una cucharadita de bicarbonato. A mí el bolsito me está dando bastante trabajo, así que la tuve que poner en 2 pedazos. Con esto lo que vamos a conseguir es que el agua sea mucho más alcalina y nos va a dar ese colorcito tan doradito y bonito que tienen los bagels, así como también un poco de sabor. Ahora, con mucho cuidado vamos a poner los bagels a hervir. Vamos a darle unos 20 segundos de cada lado, unos 20-30 segundos de cada cara. Cuando lo tengamos listo, los vamos a poner sobre un paño de cocina o algo para que absorba el exceso de humedad.
Mientras vamos a comenzar a precalentar el horno, unos 5 minutos a unos 220 grados, bastante caliente. Antes de mandar esos bagels al horno les agregamos un chorrito de aceite. En caso de que no le pongas papel para hornear vas a tener que agregar un poquito más de aceite. Ahora solo colocamos los pedacitos de ajo con esos bastoncitos de queso. Para los dulces es igual de fácil, agregamos un chorrito de aceite y espolvoreamos canela por encima. Y extra agregamos muy poquita azúcar para que esta se derrita un poquito por encima. Y ya mandamos nuestros primeros bagels al horno. Los vamos a tener ahí por unos 15 a 20 minutos. Hay que estarlos vigilando porque va a depender mucho de la potencia que tenga tu horno. ¿Cómo sabes cuándo sacarlos? Muy fácil. Cuando veas que hayan cogido ese colorcito doradito y el queso de encima se haya comenzado a derretir, ese va a ser el momento de sacarlos. Ya que estamos, te voy a enseñar cómo se vería el nuevo set donde vamos a grabar. Se vería algo así, se ve mucho más lindo cuando hay sol, no hay duda alguna, pero está muy bonito. Ahora solo vamos a esperar que salgan los que pusimos en el horno. Y así se ven los 4 juntos. Obviemos el que quedó con la técnica como se debería hacer, ese está feo. Pues ya tenemos el primer bagel, vamos a comenzar a rellenarlo. Pero primero mira esa miga por dentro, queda bastante juntita, bastante compacta. Es buenísima si vas a hacer un sándwich. El relleno con lo mismo que viste al principio. Agregamos las rodajitas de aguacate, luego vamos a poner la rúcula por encima y extra puse a hervir un huevo, pensé que le iba a dar un toque genial. Ponemos el huevito por encima y agregamos ese aderezo que teníamos preparado. Apretamos un poquito y probamos. Yo no te puedo explicar el sabor que tenía eso y cómo olía. El queso bien fundidito de arriba y abajo le queda una capita medio que crocante, medio que sabrosona, no sé. Me encantaron. Creo que acabo de descubrir lo que va a ser mi receta favorita. Es queso. Tienes que sacarme un poquito abajo. Es rico. Claro. Y ahora los dulces, que sinceramente eran los que más ganas les tenía. Volvemos a picar un plátano porque al anterior le pasaron cosas y yo tenía demasiada hambre. Seguido de eso vamos a abrirlo, vamos a agregar un chorrito de miel para endulzar un poco el asunto y sobre la miel vamos a colocar las rodajitas de plátano. ¿Y qué te puedo decir de los dulces? Todo lo que está bien, simple, rico, la canela y el plátano junto con la miel. Estaban demasiado ricos. Entonces ahora voy a comenzar a preparar lo que va a venir siendo la comida. Bueno, y hoy voy a estar preparando una de las cosas que me parece lo mejor de la cocina. Una carne al papillo. Por si no lo sabes, el papillo es una técnica que consiste en meter la comida dentro de un sobrecito y hornearlo durante determinado tiempo, para que así se concentre bien todos los sabores de la comida y no se pierda nada. A mí sinceramente me parece muy bonito porque es algo que puedes hacer sencillamente tranquilo en la casa y vas a quedar como si fueras tremendo chef, tremendo cocinero. Es una técnica bastante sencilla, pero un 10 de 10. Para el sobrecito voy a estar usando lo que has visto. La carne de res, voy a también usar unas cabecitas de ajo y voy a picar cebolla. Aparte de eso, para adobar la carne voy a usar pimentón, limón y comino en polvo. También voy a usar una papa. Asegúrate de que cuando piques verduras como una papa, las piques finitas, ya que si no te van a quedar un poco crudas por dentro. Sobrecito súper fácil. Vamos a usar papel aluminio o papel manteca si tienes. Vamos a ir armando por capitas. Primero una capita de papas, luego una capita de cebolla con ajo y por último tapamos con el filete. Casi se me olvida, también agregamos unos cuadritos de mantequilla por encima. Ahora, para envolverlo, vamos a envolverlo como si estuviéramos haciendo una empanadita. Vamos a ir doblando todos los bordes hacia adentro, asegurándonos que nos quede bien sellado para que no pierda vapor. Y ahora los vamos a guardar en lo que hacemos lo más importante de la comida si eres cubano, el arroz. Vamos a darle unos 14, es solo para ir calentando. Un poquitico de manteca de cerdo y maíz. El maíz yo se lo estoy agregando desgranado porque se cocina mucho más rápido que si lo agregáramos en mazorca. Vamos a comenzar a ligar el maíz junto con la manteca de cerdo para que el maíz se tueste un poquitito. Ahora agregamos la cebolla picada, el ajo,
Empezamos con pimentón, comino y curry que ya trae cúrcuma. Da tampoco un poco de salsa de tomate. Agregamos sal. Agregamos el agua. Si tienes caldo de pollo o caldo de verduras, lo puedes usar en vez del agua. Yo agrego de agua la misma cantidad que arroz y un dedito de agua de más. Vamos a cerrar. Ok, ahora retomamos con la carne. La metemos al horno una vez lo hayamos precalentado a unos 200 grados, alrededor de unos 5 a 10 minutos. Vamos a estar asando la carne alrededor de unos 30-35 minutos. Esto va a depender también del tamaño de carne que tú estés haciendo. En mi caso, estuvo en unos 30 minutos. Está riquísimo comer eso ahí frío. Bueno. 10. ¡Eso! Y pues nada, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dale like, comenta, suscríbete, comparte. Y estás esperando próximos videos. Chao, chao.